El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre trato de hacerlo cuando el Señor me permite celebrar la Eucaristía de culminación de las fiestas patronales, no solo aquí, sino ya en mis 23 años de vida ministerial. Siempre lo primero que hago es agradecer a Dios, porque creo que la posibilidad de reflexionar, de vivir la fe en familia y en comunidad cristiana, ante todo es un don infinito de su misericordia. Así es que quiero darle gracias al Señor, gracias a nuestra Madre Buena, por habernos permitido vivir un año más y por habernos permitido reflexionar en torno al misterio de su vida, de su amor y de su sí, que ojalá nos motive también a nosotros para poder experimentar lo que ella sintió y vivió de Dios a lo largo de su vida. Mi otra profunda gratitud, por supuesto, es a la comunidad cristiana, a los diferentes grupos de pastoral de esta comunidad, al Consejo de Pastoral presidido por nuestro hermano Marcelo, a nuestro colaborador también, que es alguien fundamental en la parte de la formación, que es Alex, a nuestros representantes de los diferentes grupos y comisiones que a lo largo de estas noches se hicieron presentes en la reflexión, en el compartir también, aunque sea una agüita y un pan. A veces quisiéramos darles una moto a cada uno, pero no vale llenar de motos la ciudad. No, lo que quiero decir es una manera de sentirnos comunidad, de partir el pan también y allí reconocer en la fraternidad el amor de Dios. Una gratitud inmensa a los jóvenes y a los niños. Hoy Monseñor decía algo muy lindo y que yo me siento contento y que sigamos trabajando. Decía, me admiró la cantidad de jóvenes y niños que tienes en la comunidad. Por supuesto que los niños, los jóvenes son tontos, que no saben lo que les conviene en la vida, que ellos saben, son inteligentes. Yo creo que son gente que busca algo. Y cuando la comunidad les puede ofrecer un espacio de reflexión, un espacio para pensar en su vida, para proyectar, cómo no ir tras de lo bueno, ¿no? A veces tenemos estereotipos locos en nuestra cabeza que nos hacen pensar que por ser joven no se piensa. Lo que pasa es que el joven piensa más rápido, no más, hay que hablar cortito. Por eso a veces algunos se aburren con el padre Marcelo, habla mucho. Mi gratitud, como decía, de manera especial a los jóvenes y a quienes en el trabajo de este año del priostazgo, Patti y Víctor, lo han hecho con tanto corazón, ¿no? Y de allí pues a todas las personas que han participado en los ejercicios espirituales, a los coros, en fin, a la gente que trabaja en la formación, en la transmisión, que Dios les pague a todos ellos. Yo lo único que puedo decirles es que la Virgen Santísima les bendiga y siga siendo para ustedes también ese modelo que pretendíamos decirlo. Después de agradecer y decir un Dios les pague, que creo que es lo mejor que podemos decir, porque gracias, saben decir que gracias hace hasta el perico o el mono, ¿no es cierto? Pero
decir Dios les pague nace del corazón, y que sigamos trabajando por esta iglesia, que no es solamente Santa María del Vergel, que es también los muchísimos hogares que nos acompañan a través de las redes sociales, y que es el mundo, porque a la final o ponemos paz en el mundo, o ponemos el amor de Dios, o ponemos fuego e incendiamos todo, ¿no? La otra cosa después que siempre agradezco es resumir un poco qué hemos querido vivir, porque no tiene sentido haber predicado todos estos días si es que no nos queda claro en nuestro corazón algo. ¿Qué? Recordar que este año meditamos un poco sobre las advocaciones de María, diciendo que es un solo amor con distintos nombres. Nosotros la llamamos con el nombre de Santa María del Vergel, la Madre Buena. Usted puede ser devoto de la Dolorosa, de la Virgen del Cisne. Por eso a lo largo de estas noches rezábamos a varias vírgenes. O sea, eso no nos hace lío, porque le estamos diciendo lo mismo, solo que a uno le dice de una forma, le expresa de una manera su amor, y otros hijos de otro lado lo expresan de otra manera. Lo importante es que sintamos ese amor de María hacia nosotros, que parte desde el amor que ella tiene a Dios, y que aprendamos también de ese amor para ser capaces de amar un poquito más lo que somos, amarnos entre nosotros y por supuesto amar a Dios, que creo que es el fundamento de nuestra fe en María. Porque si María no nos conduce a Cristo y si Cristo no nos lleva al Padre, entonces estamos equivocados, aunque repitamos la Biblia de memoria. La otra cosa que decíamos, ¿no es cierto?, es recordar en estos días que María no era de ella. Eso fue el primer día, ¿no es cierto?, que María era de Dios, y era de Dios porque se despojó de sí misma para entregarse al Padre de tal manera, y con ese fiat, con ese sí, diciéndole, soy la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Ella se despojó de ella misma y de sus aspiraciones, y quien habitó en ella ya no fue ella, sino fue el Espíritu de Dios, capaz de engendrar y encarnar al mismo Dios en Cristo Jesús. María no era de ella. Ojalá que nosotros dejemos de pensar un poquito en ese egoísmo mezquino que nos hace pensar solo en nosotros, y que el Evangelio de hoy lo ilumina de mejor manera diciendo, quien quiera salvar su vida, es decir, pensando solo en él, la perderá. Pero quien la entregue como María a Dios en el servicio, por ejemplo, a Isabel, en estar atento, que eso reflexionábamos en el tercer día, ¿no es cierto? En el segundo día, perdón, una persona siempre atenta a ayudar a su comunidad, mirando las necesidades del pueblo, primero de su prima Isabel, después de esos novios en las bodas de Canaán que había quedado sin el vino, para pedirle a Cristo por ellos. Si nosotros entendemos ese misterio hermoso de María, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, y eso implica perder un poquito la vida. Aquel que se entrega decide perder la vida. El padre, la madre de familia, que deciden aguantarse a veces las ganas, ¿no?, aunque sea diciendo, Diosito, dame paciencia, porque si me das fuerza le mato a este, ¿no es cierto? Está sacrificándose un poco a sí mismo. Tantísimos jóvenes generosos, personas que dejan de pensar en sí mismo y que sacan de su conocimiento, de su tiempo, de sus recursos, de sus capacidades, de su alegría y de su vida, sacan un poquito para compartir, y ese poquito de vida que damos cada uno de nosotros sumando se vuelve en vida abundante y en gracia abundante para los demás. El que la pierde, el que pierde su vida por Cristo, en cambio la encuentra, y encuentra una vida que no termina. Yo pienso en tantas personas que pasaron por este templo de Santa María, desde que fue el primero un poquito acá en la esquina y el Julián Matadero se llevó en la crecida de 1950, pero que a pesar de destruirse volvieron a unir su corazón, su esfuerzo, a construir el nuevo templo para que estemos aquí. En el fondo ellos no se han ido, los que nos enseñaron la devoción a María, los que le amaban tanto. Yo he visto algunos que ya no están aquí, están en el cielo. Mirar ese cuadro con ojos de enamorados, como miran ustedes algunos de los guambras, así con esa cara de pilas que miran al que quieren, eso que se les chorrea la baba y hay que limpiarles así. Y está bien que se vean así, si así mismo hemos pasado todos. No crean que el cura también no tuvo la etapa de, ¿no es cierto? También la tuvo,
pero con ese amor y más profundo todavía mirarle a ella. Eso nos enseñaron. Y se van personas, hay padres de familia que ya no están, pero dejaron en nosotros valores, principios, dejaron esfuerzo, dejaron su vida, dejaron su ejemplo de fe. Ellos no se fueron, no perdieron la vida, la ganaron. Y la ganaron no solamente para ellos, la ganaron también para las personas que quedan. Si en vez de dejar una estela de oscuridad atrás, se deja una estela de luz, se siembra vida. Claro que cada trigo, cada grano de semilla enterrado morirá, pero dará muchísimo fruto, y ese es el fruto de la comunidad. Quien pierda su vida por el evangelio la encontrará, pero el egoísta que quiere encerrarse, no. Entonces esa es María, ¿no? La mujer, ¿no es cierto?, que no era de ella. Y no era de ella porque fue de Dios, pero al ser de Dios descubrió que no podía pensar en el egoísmo de querer todo para ella, logros, triunfos, no, que se dio cuenta que ser de Dios implica ser de la comunidad, servir a los demás. Bastaría si esas dos cosas la pudiéramos aplicar en nuestra vida, esas dos cositas. Decir, Señor, no quiero ser de mí, porque al ser de mí, ¿a qué provoca el egoísmo? A que yo tenga, por ejemplo, la vanidad, ¿no es cierto?, de creerme lo mejor del mundo. Y seamos honestos, hermanitos, en este mundo hay millones de personas que son mejores que nosotros, ¿sí o no? ¿Qué me voy a creer la divina maravilla del mundo? Hay tanto cura santo. Yo soy un cura que apenas dice que quiero ser santo, ¿no es cierto? Hay curas que cantan bonito. Yo hago el esfuerzo de cantar con la voz del gallo Claudio, pero ahí le damos, ¿no? Nada más. Inteligente, yo soy bien tonto. Por eso tengo que aplicar a la vida los evangelios, porque la teología se me olvida facilito. Lo que está en el corazón, no. ¿De qué debemos presumir? De nada, de nada. Pero el egoísmo nos hace así, ¿no? A veces orgullosos, vanidosos. Y por eso el marido y la mujer pelean por tonteras a veces, ¿no? Es que yo te doy más tiempo, vos me das menos tiempo. Es que me miras feo, es que me miras bonito, es que no me hablas, es que no me... Y tanta bobada, ¿no? Y en el pronto, ¿qué estoy diciendo? Yo me merezco más. Eso estoy diciendo. Esos orgullos vanidosos de la gente, de decir, y ni se diga ya cuando llegan a pelear, ¿no es cierto? Yo soy tal apellido, vos en cambio sois López, nomás así, ¿no es cierto? O sea, engreído, presumido, ¿no? Ve mis ojos, fíjate mis ojos, ¿no es cierto? Y a mí que me sirven tus ojos, y los que me sirven son los míos, ¿no? O la plata, ni se diga, y lo peor es algunos plata que ni siquiera la han trabajado, ¿no? Plata que hasta han heredado, que él se la puede perder, pero ahí está. ¿Qué es eso? El egoísmo. El egoísmo de no perdonar, ¿no? Si no me perdona, etc. Todo esto es egoísmo. Vivir para uno. Vivir para uno. Si nuestros políticos entenderían eso. Por eso encontramos tanto vanidoso que se cree más que Dios. Y retomo esto, no estoy diciendo mis palabras, estoy robándole las palabras de mi obispo hoy en la misa de 11. De esa gente que se cree dueño del mundo, de la verdad y hasta de la voluntad de la gente, que se cree más que Dios, cuando nosotros nos dice claro el evangelio de hoy: ningún hombre puede estar por encima de Dios. Y por eso que todos aquellos que promocionan la muerte, que promocionan las sinvergüencerías de estos días para quedar bien con el diablo y con la gente por un votito, eso no está bien. Porque quien ama más a un ser humano y quien pone más un ser humano, una ideología, un interés económico, político por encima de Dios, no es digno del reino de los cielos. Esos que se creen dueños de la verdad, esos que se creen dueños hasta de la gente, o haces lo que yo te digo o no estás conmigo, solo lo mío es bueno, eso se llama egoísmo. María nos sirvió para eso. Y ojalá entendieran los que se llaman católicos en serio y depusieran sus actitudes violentas, groseras, y buscaran realmente el bien común. Este mundo sería diferente, porque ya no serían de ellos, serían de Dios, y al ser de Dios serían del pueblo, serían de la gente que necesita. Dejarían de ver sus narices y pensar allí en los lugares donde van a esconder la plata y en sus testaferros a los que encargan la plata, y empezarían a poner ese dinero que no se han de cargar cuando les metan en el cajón y les entierren, o les cremen y les boten por allí en las cenizas, que no se han de cargar. Ese dinero hicieran que quede para siempre, y ganaría más vida en cada anciano que sea tratado con dignidad y que termine su vida con la dignidad de un hijo de Dios, en cada niño que sea capaz
capaz de nutrir su cuerpo, de crecer fuerte físicamente, pero también de iluminar su mente, su corazón con valores, con conocimientos, para ser una persona digna en la sociedad que también aprenda a vivir. No tendríamos que lamentarnos de enfermos haciendo colas para poder llegar a un lugar o para comprar siempre un medicamento fuera, porque allí no saben darle sino lo mismo para todo. Y yo no creo que se dé lo mismo para la gastritis que para la próstata, pues no. Es porque están muy serios ustedes, les quiero hacer reír y no se ríen, ya ven. No, mentira. Pero es que es así. Qué lindo sería poder dejar sembrando en el corazón de familias, pensando en valores, con buenas escuelas, con buenas calles, pero sobre todo con buenas conciencias, que eso sí no lo tendrán. El que pierda su vida la ganará, porque le dio ¿a quién? A Dios, y se la dio a los hermanos. ¿Cómo hacer eso? El último día decíamos orando. La oración. No es fácil despojarse de uno mismo. No es fácil que cuando el otro está enojado contigo y gritándote, sabiendo tú que tienes la razón y que no tienes la culpa, puedas callar la boca, quedarte en silencio para poner paz en esa situación. Ayer una parejita joven me decía: padre, algún rato venimos a conversar porque ¿qué hacemos para no pelear? Y yo les dije: callar. ¿Ustedes han visto a alguien que pelee? Par de mudos con señas no llegan a ofenderse. Te ríes tú. Pero bueno, por ahí empieza todo. Por ahí empieza todo. Esta cosita, esta luenguita. Que se ría, déjale que se ría duro, no hay problema, que disfrute. Si la palabra de Dios no es tristeza, esa lengüita incendia tanto. Callando, para callar, para ser capaz de bajar tu egoísmo, tu orgullo, tu vanidad, tu resentimiento, tu ambición, tu lujuria, tu mentira, tu hipocresía. Solo la oración. Para María no fue fácil, habíamos visto. Sufrió, tuvo dudas, pero sin embargo fue capaz de orar y de pedirle al Padre. Haz oración con la palabra, lee la palabra. La palabra y la oración fueron las dos fuerzas para que María no sea de ella, sea de Dios. Y con la oración se mantenga también con la comunidad. Mamitas, no se cansen de orar. No se cansen de orar. Es que no me hace caso. Pero si te cansas ya a la primera, no te canses. Ni a tiempo ni a destiempo te canses. No es que Dios no te escuche. Él está haciéndote caso, pero sigue pidiendo. A ese hijo, a ese marido, a esa esposa, a ese padre, a esa madre, a ese hermano, pídele a Dios. Si tan difícil está la cosa, di Virgencita, ayúdame a orarle al Padre. Ven arreglando a este que yo ya no puedo. Pídele. Y pídele paciencia, sabiduría para dejarte guiar. Los jóvenes pídanle luz para decidir en sus grandes proyectos. Y no me refiero solo al proyecto académico, al proyecto de tu vida. Cuando te vas de aquí, ¿qué quieres que digan de ti? ¿Fue el gran doctor, el gran ingeniero, el gran arquitecto? ¿O quieres que digan fue un gran ser humano? Fue alguien digno de amar porque me amó y me dio. Entonces eso hay que pedirle a Dios con la oración. Por eso resumíamos en 3 palabras que yo pedí perdón a Dios cuando iniciamos la Eucaristía. María oía, creía y vivía la palabra del Señor. Esas 3 cosas tenemos que unirlas, son las que reflexionamos y son las mismas que nos dice el Evangelio de Mateo hoy día. Las mismas. ¿Quién no pone a Dios por encima? ¿Quién no hace caso a su palabra? No es digno del Señor. Porque nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Ningún ser humano puede atribuirse a ser Dios y a decidir sobre la libertad, sobre la dignidad y sobre la vida de sus hijos. Podemos pararnos de cabeza, podemos transformar e incendiar el mundo. No vamos a cambiar lo que es de Dios porque somos solamente seres pasajeros.
¿Qué sacamos con hacerle caso a Dios y con acoger su palabra? Esta es la otra palabra clave con la que termino y que he invitado a reflexionar hoy en las pocas misas que hoy celebré, solo 2 en la mañana porque estamos de fiesta, el cura está vago. Acoger a Dios, esa es la palabra que resume todo, es lo que hizo María. Es lo que vemos en la lectura de los Reyes, cuando esta mujer acoge al profeta, ¿no es cierto? Y al acogerle al profeta Eliseo, hacerle una casa inclusive, es decir, un lugar para él. Así le pudiéramos acoger a Dios y a su palabra en nuestra vida. ¿Saben lo que conseguiríamos? Lo que consiguió esta mujer. Ella no necesitaba riquezas, tenía dinero, tenía sirvientes, tenía un esposo, tenía una vida, pero había algo que nada ni nadie lo podía llenar, que era la descendencia y la alegría de tener un hijo. O sea, eso que le falta a nuestra vida y que nadie puede dar, solo te lo puede dar Dios. Y cuando fue capaz de acoger al profeta del Señor, ¿qué consiguió? Una vida. Y le dice el profeta, bien lindo, de aquí a un año cuando venga ya vas a estar con guau en tus manos, tranquila, porque supiste acoger. Y es lo mismo que dice Cristo, el que acoge a un profeta, es decir, la palabra de Dios está diciendo, al que habla de Dios cuando acoge su palabra, no al hombre, sino a lo que ese hombre dice. Cuando acoges a Dios, no te quedarás sin recompensa. Porque si das un vaso de agua al más pequeño, ¿por qué al más pequeño? Porque si das esperando algo de alguien, entonces no te desprendes de ti, ya estás haciendo negocio. Pero si das al que no te puede dar, al que no te puede retribuir, entonces no te vas a quedar sin el premio del cielo. Aprendamos a acoger a Dios. No cambiemos a Dios por cosas que no tienen sentido. No le cambies al Dios de la vida por aquello que te puede dar la muerte. Digámosle como María, soy tu esclavo, soy tu siervo. Haz, Señor, que acogiendo tu palabra, oyendo, creyendo y viviendo lo que tú me enseñas, pueda descubrir el sentido de mi vida, y no solo de la vida, de la eternidad, porque no vinimos a quedarnos acá, sino para construir la ruta hacia el cielo a la que nos precedió nuestra Madre Buena, Santa María. Que Dios les bendiga y que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Que así sea. Que nuestra Madrecita Buena interceda para que el Señor los colme de bendiciones en su vida, salud y trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.